Hoy, como no podía ser de otra manera, como es habitual además todos los años a principios de gestión, se suele promulgar lo que se denomina la resolución 001 quebrado 2026. En realidad esta es una resolución que traza todo el marco normativo en cuanto a elementos de gestión, de administración y hasta de carácter pedagógico de lo que va a representar la gestión educativa del año 2026. El Ministerio de Educación ha levantado muchas expectativas respecto a todo lo que podría significar y a los reajustes que tendría esta normativa. De hecho, hay muchos puntos de vista sobre esta normativa y en todo caso, nosotros en esta oportunidad de nuestro programa vamos a conocer de la mano directa de los actores de la educación, como es los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia, que nos van a dar a conocer precisamente su punto de vista respecto a esta resolución que, reitero, es el marco normativo que regula todo lo que va a significar la gestión 2026. Dicho esto, les damos pues nuestra cordial bienvenida y al mismo tiempo queremos anunciarles que más adelante tendremos también nuestra programación. Ya ha salido también la medición de las 55 universidades a nivel nacional de la Webometrics. Estoy hablando de esta plataforma internacional que goza también de un prestigio y reconocimiento, que ha salido ya su evaluación de enero del 2026 respecto al sitial que ocupan cada una de nuestras universidades en Bolivia. Les vamos a dar a conocer también todo ese detalle y también estaremos revisando, ¿no es cierto?, el lugar que ocupa la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, que simplemente para adelantarles, esta gestión y en esta evaluación en enero aparece ocupando el octavo puesto. Y vamos a revisar también, y de la mano también de uno de los investigadores más notables a nivel nacional, precisamente el director de investigación de la Universidad Mayor de San Andrés, con quien estaremos conversando y haciendo una evaluación sobre este tema. Vamos ahora directamente a darle la cordial bienvenida a la dirigente nacional, como les decíamos, la profesora Miriam Ayala Tapia. Ella es secretaria ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia. Profesora, buen día, bienvenida a nuestra programación. Muy buenos días. Un saludo especial a su medio de comunicación y también a todo el país y a los maestros urbanos de Bolivia. Muy bien. Profesora, de hecho siempre, pero en este caso con un nuevo gobierno, levantó mucha expectativa. Usted sabe bien de que en el periodo de la campaña han hecho muchas o han surgido muchas observaciones respecto a la ley 070, la ley Abelino Siñani y Elizardo Pérez, la de reforma educativa, y obviamente este año se esperaba a partir de esta resolución 001 quebrado 2026, ¿no es cierto?, que ese lineamiento, esas ofertas, toda esa discusión, ese análisis que se dio como parte también de la campaña, esas ofertas electorales, puedan plasmarse en este documento para, digamos, de manera optimista, ver las bases, ¿no es cierto?, para que den pie a una mejora de la calidad educativa en nuestro país. ¿Cuál es la expectativa con la que ustedes están en un primer vistazo evaluando esta resolución 01 quebrado 2026? A ver, primero es importante establecer que la ley 070 no ha sido modificada, tampoco la currícula. El sistema de evaluación ha sufrido una pequeña modificación. Y lo que sí se ha trabajado es este instrumento técnico administrativo para la gestión 2026. En diciembre del 2025 hemos trabajado Ministerio de Educación con Federación de Maestros Urbanos y con Federación de Maestros Rurales. También estaban los representantes de padres de familia, representantes de estudiantes y otros sectores más donde se ha discutido este instrumento técnico administrativo, estableciéndose varias modificaciones al documento. Por ejemplo, le decía la evaluación o la calificación de la evaluación. Nosotros habíamos planteado que se elimine algunas dimensiones porque veíamos que eran muy subjetivas y que además había generado bastante eh,
una actitud, ¿no? De parte de los estudiantes conformista, porque lamentablemente el sistema de evaluación que se tenía hacía que les des oportunidades a los estudiantes las veces que sean necesarias, ¿no? Y el esfuerzo quedaba ah, relegado, Ujú. ¿no? Sin embargo, hemos quedado pendiente el debate profundo sobre el sistema de evaluación. Lo que sí se ha modificado son las dimensiones de la evaluación. A ver, profesora, si me permite, como le hacía una pregunta inicial, en general, esta norma, lo que usted está dándonos a conocer, es prácticamente una construcción conjunta entre las confederaciones de maestros, tanto urbanos y rurales, y otras como los padres de familia, y seguramente también otras instituciones, y finalmente a la cabeza del Ministerio de Educación. Entonces, esta norma es una construcción conjunta de todos los actores, digamos, de la educación boliviana, cuando menos así podemos empezar afirmando. Así es una construcción, es un resultado de un debate bastante duro, es el resultado. Lo que sí quiero enfatizar, aquello decía, ¿no? Este es un instrumento técnico administrativo. No se ha tocado todavía el trasfondo de la ley 070. Nosotros como Magisterio Urbano tenemos una resolución de un Congreso Nacional que es la evaluación integral de todo el sistema educativo nacional. Y es lo que le habíamos planteado a la ministra de Educación, ¿no? Que se necesita una evaluación integral para poder pues hacer la transformación necesaria en educación, porque es urgente, ¿no? Claro, hasta ahí se sabe de que van a conformar comisiones, etcétera, etcétera, para hacer una revisión y hacer algunos ajustes, o si fuera el caso, seguramente emergerá como una conclusión de esas comisiones, se irá por la abrogación, se irá con una nueva propuesta, etcétera. Ese es un tema que seguramente va a venir semanas o meses más adelante. En el caso específico de esta resolución, me parece importante hacer esa afirmación de que ha sido una construcción colectiva entre todos los actores del sistema educativo nacional, por una primera parte. En un segundo tema que me parece fundamental, no hay que restarle mucha no hay que restarle importancia, digamos, a esta resolución, porque al final es la que norma todo lo que va a significar el calendario electoral, la gestión 2026, en todos los aspectos, como usted ya nos empezaba a señalar, pedagógicos, seguramente de calendario y obviamente también de carácter administrativo y de gestión educativa. Nos empezaba usted manifestando de que la primera observación por parte de ustedes o el aporte fue el hacer una evaluación, y esto ya en el campo pedagógico, más objetiva. Y para ello, de lo que tradicionalmente conocíamos como evaluación, que se tomaban cuatro aspectos, el ser, el saber, el hacer, ahora se habría reducido simplemente a tres aspectos. ¿Cuán importante o cuán trascendente esto va a ser, digamos, para mejorar la educación en Bolivia? Va de alguna manera ayudar bastante, ¿no? Nosotros habíamos planteado que se elimine la dimensión decidir y el ser. Sin embargo, se ha logrado solamente eliminar la dimensión decidir. Decía ese dato, estas dimensiones son altamente subjetivas y no nos ayudaban a calificar objetivamente, ¿no? Sin embargo, para esta gestión se ha eliminado la dimensión decidir y se tiene la dimensión ser, que se califica sobre la base de 10 puntos, saber 45, hacer 40 y la autoevaluación 5 puntos, ¿no? Es eso lo que podemos manifestar respecto al sistema de evaluación. Sin embargo, hay que todavía debatir, ¿no? Sobre este sistema de evaluación, porque en las universidades a nivel nacional y a nivel internacional lo que se califica son las competencias desarrolladas y la capacidad que uno tiene, ¿no? Del dominio teórico científico. Uh -huh. Y es necesario seguir profundizando el análisis y el debate en este aspecto. Otro tema que también entre los aspectos de carácter ya de gestión, el tema del calendario. Había una preocupación, de pronto se dijo, y ahí creemos nosotros su palabra de usted, autorizada para hacer esta afirmación, de pronto se dijo de que de los 200 días hábiles que se considera que debería pasarse clases, se ha advertido de que en promedio apenas estaría pasando 150 días. ¿Eso es verdad, profesora? A ver, primero quiero manifestar que el Ministerio de Educación nos propuso un calendario escolar departamental y distrital. Nosotros hemos rechazado esa propuesta
y en el marco de que la educación debe ser transitoria a nivel nacional y se garantice, ¿no?, el desarrollo de contenidos y además que los temas se desarrollen en los mismos tiempos, es que se ha logrado establecer un solo calendario escolar a nivel nacional, ¿no? Seguramente va a haber alguna que otra variación porque también hay lugares donde presentan, ¿no?, diferentes situaciones, emergencias, por ejemplo, de desastres, ¿no? Ahí es donde se presentan en su momento. Ujú, Ahora, referente a lo que usted plantea, antes, lamentablemente, había mucha burocracia educativa, recarga de trabajos extracurriculares, o la suspensión de clases con algún tema específico que mandaban desde el Ministerio de Educación, instructivos, circulares. ujú, Y estas actividades hacían que lamentablemente no se cumpla con los 200 días en aula, ¿no? Nosotros habíamos observado constantemente aquello, hemos reclamado al Ministerio de Educación en su momento. El año pasado lo hemos ratificado, porque nosotros primero siempre hemos sido independientes a nivel de cualquier partido político, porque aquí lo que todos debemos velar es mejorar la calidad educativa. Y es lo que hemos manifestado también en todas las reuniones, ¿no? ujú. Y en ese marco hemos exigido que se desburocratice la educación, porque lamentablemente estos años se ha recargado con muchas actividades a los maestros, descuidando de alguna manera el trabajo en aula, ¿no? Y haciendo que lamentablemente no se cumpla con los 200 días en aula por aquellas actividades que imponían, ¿no?, desde el Ministerio de Educación, direcciones departamentales, direcciones distritales. Ahora, Ahora, por lo menos, se han reducido muchas actividades ajá. desde el Ministerio de Educación y también hay un compromiso, ¿no?, desde esta cartera de Estado de evitar que se interrumpan las labores escolares en el aula. Ujú. No, eso es fundamental, pero sí llama la atención que de los 200 días, en promedio, solo se solía pasar clases 150. Y claro, nosotros sabemos muy bien porque advertimos acá en nuestra realidad es totalmente distinta. No solamente venían disposiciones del ministerio, sino además cada establecimiento educativo se daba una semana de celebración de su aniversario, etcétera, etcétera, suspendiendo las actividades educativas y obviamente seguro ahora con esta nueva resolución eso prácticamente se estaría suspendiendo. No va a haber ninguna actividad de ese carácter y se ha establecido de que las celebraciones o conmemoraciones del aniversario de las unidades educativas se van a reducir a su más mínima, en tiempo me refiero, se van a reducir a una celebración mucho más breve y no como habitualmente estaba estilando, que era prácticamente una semana de suspensión de actividades. Pero por otra parte también, como usted bien señala, se establece cierta flexibilidad, ¿no es cierto?, para ciertos momentos en función a las características que pueda tener cada región o los problemas que puedan presentarse. Pero creo que lo más importante en esta gestión primero o en esta nueva resolución, si usted comparte, es primero que están pretendiendo preservar que se pueda pasar clases los 200 días hábiles. Hasta ahí creo que hay una intención y lo que ha llamado la atención a la población en general ha sido de que de los 200 solo 150 se venía trabajando. Pero por otra parte, algunos ajustes de carácter pedagógico, como lo usted hacía, también nos parece positivo. Ahora, en el tema también de las unidades educativas de carácter privado, como se lo ha dicho ya públicamente, prácticamente se congelan, ¿no es cierto?, hasta el mes de abril, hasta que se puede establecer una verificación, se haga entre la comisión conformada por por la representación, seguramente de los colegios particulares y el Ministerio de Educación para poder hacer los reajustes. Ahora, en el tema de la apertura de paralelos, este es un tema que ahora se ha puesto mucho más rígido, es decir, no van a poder crearse en las nuevas unidades educativas que vayan a surgir, no van a poder crearse más allá de 3 cursos paralelos en el mismo nivel. Eso también ya estaba previsto en la anterior normativa, sin embargo, ahora es ya una prohibición, antes era una recomendación. ¿Qué otro aspecto en este tema podríamos resaltar, licenciada? Entre los aspectos que se han modificado están, por ejemplo, ya no va a haber los juegos plurinacionales,
las Olimpiadas Científicas, ¿no? Nosotros hemos hecho conocer, ¿no?, al Ministerio de Educación que algunas departamentales, pese a que no se lanzaban las convocatorias para los Juegos, algunas departamentales, direcciones distritales seguían desarrollando los Juegos Plurinacionales, algo que no tiene, ¿no?, una proyección y era una de las razones también, ¿no?, para que no se cumplan los 200 días hábiles. Si hubiese un proyecto nacional para que luego estos estudiantes lleguen a prepararse y continuar su formación es otra cosa, pero así como estaba enfocado los Juegos Plurinacionales no tenía sentido, ¿no? Se perdía dinero, se perdía tiempo, ¿no? Eso. Por otro lado, otras modificaciones es la planificación. Ya no se tiene una infinidad de planificaciones, ¿no? Antes exigían las unidades educativas que se tenga un plan, aparte del PSP, aparte lo que es el plan de convivencia, ¿no? Aparte de otros documentos. Entonces ya no va a haber tal situación, va a ser un solo plan y se lo va a presentar mensualmente. Ujú. Ahora, en el caso específico de los Juegos Plurinacionales y sobre todo, de hecho, yo no se ha realizado estos últimos años, sino en cuanto a las Olimpiadas Científicas, definitivamente las Olimpiadas Científicas se suprimen. Sí, nosotros hemos reclamado porque la convocatoria establecía contenidos que no estaban dentro de la currícula. Lamentablemente, como las universidades son las que evalúan, ¿qué es lo que ocurría? Los contenidos que lanzaban dentro de la convocatoria eran fuera de la currícula y eso exigía que los maestros tengan que trabajar muy aparte del desarrollo curricular en horarios alternos con los estudiantes, ¿no? Para que puedan rendir. Entonces, nosotros hemos planteado que si en algún momento va a darse esto, tiene que ser coherente con la currícula y es ahí donde hay contradicción, ¿no? Nosotros hemos exigido que la currícula se modifique con urgencia, porque una de las observaciones que hemos tenido en 2023, y por esa razón estuvimos peleando hasta en marchas, en movilizaciones, en Magisterio Urbano Nacional, ha sido que la currícula que se ha implementado en 2023 era altamente teórica y además tenía deficiencias científicas, ¿no? Y es un elemento central por el que lamentablemente muchos estudiantes están teniendo dificultades, ¿no? Al momento de rendir sea una universidad o una casa superior. Pero en el caso específico, seguramente todos quienes están en sintonía de nuestra programación les va a llamar la atención. ¿Era desfavorable estos juegos, estos certámenes de olimpiadas científicas donde los estudiantes se ponían a prueba, se preparaban de manera particular, etcétera, etcétera? Y además, entre otras cosas, había un inusitado número de participantes que, entre otras cosas, se inscribían de manera voluntaria. ¿No será un perjuicio más allá de ser un beneficio? A ver, es coherencia, ¿no? Por eso es que decíamos que la currícula sea actualizada lo más urgente posible, porque el Ministerio de Educación, en el momento que ha asumido o han asumido la cartera de Estado, han ofrecido, han indicado que se iba a mejorar la educación, ¿no? Y nosotros esperábamos que por lo menos se toque la currícula directamente, porque ustedes saben que el tema de la currícula es fundamental para el desarrollo de competencias. Entonces, lo que nosotros habíamos planteado es que se pueda revisar la currícula a nivel nacional y se pueda corregir mientras se hagan las evaluaciones integrales, ¿no? Y se pueda hacer modificaciones urgentes para que haya coherencia entre los contenidos que se desarrollan durante los procesos educativos o procesos de enseñanza-aprendizaje con la evaluación de las universidades, ¿no? No, pero en Entonces, el caso mientras específico, no, profesora, lo que estamos entendiendo es lo siguiente. O sea, en otras palabras, lo que exigían, o perdón, en estas evaluaciones de los juegos científicos estudiantiles, como eran las universidades las que evaluaban, entonces los contenidos, ¿no es cierto?, que se impartía en los colegios, no estaban acordes a lo que se les pedía. Esa es la preocupación que ustedes tenían. Pero al mismo tiempo, ¿a qué llevaba esto? Llevaba a que los jóvenes individualmente se exijan más y se preparen de mejor manera. Hasta ahí
no creo que haya ninguna dificultad. Parece que favorece más que perjudicar a los mismos estudiantes. Hay que darles la oportunidad, ¿no? A todos los estudiantes, no solamente a los que quieren, ¿no? Sino yo consideramos que todos los estudiantes deberían tener la misma oportunidad para poder rendir esos exámenes, porque no hay que olvidarse que todos tienen que inscribirse y o postularse, ¿no? A estas olimpiadas científicas. Entonces, el sistema educativo tiene que estar en condiciones de primero desarrollar esas habilidades, ¿no? Y luego potenciarlas, ¿no? Para llegar hasta la última fase. Lo que nosotros hemos pedido es que sea coherente el sistema de formación que oferta el país con este sistema de evaluación que hace la universidad, ¿no? Y yo creo que es urgente también que ya de una vez educación responda también, ¿no? A la realidad que existe y a las pruebas que plantean las casas superiores. Por ejemplo, hay olimpiadas matemáticas, no solamente a nivel nacional, sino hay a nivel latinoamericano, hasta a nivel mundial. Nosotros tenemos el grato placer de conocer a mucha gente acá que ha sido incluso reconocida a nivel internacional. Ellos se preparan de manera voluntaria para encarar estos certámenes nacionales y lo hacen también a nivel internacional. Entonces, lo que nos llama la atención, y creo que no van a estar mucha gente de acuerdo, es de que se elimine estas posibilidades de que los jóvenes tengan estos espacios para un poco exigirse más allá de lo que les dan en el aula, que se veía con buenos ojos y de pronto la gente se estaba preparando de mejor manera. Pero bueno, ahora, ¿en qué queda? Me salta en este momento la curiosidad, licenciada. ¿En qué queda el tema del Educa Innova, que ya estaba, entiendo, en su decimoctava, o perdón, creo que no recuerdo muy bien, pero ya estaba en una versión que sobrepasaba la décima versión. ¿En qué queda? Ustedes han planteado de que se suspende el Educa Innova, ya no va a haber Educa Innova, porque era también otro certamen para los profesores, aquellos que tenían interés en desarrollar sus conocimientos independientemente a los que han recibido, ¿no es cierto?, en las escuelas normales, pero finalmente era un espacio donde se veía las destrezas y sobre todo el interés de los profesores para introducir ciertas nuevas prácticas para impartir conocimientos, para educar. ¿En qué queda el Educa Innova, licenciada? Primero quiero establecer lo siguiente sobre las Olimpiadas Científicas. Se van a lanzar, pero una vez que se modifique la currícula, se tiene, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con la ministra de Educación en próximos meses, nos vamos a sentar a trabajar a nivel nacional para la modificación de la currícula y seguramente posterior a aquello se va a volver a tocar, ¿no? Esto de las Olimpiadas Científicas. ¿Por qué lo hemos tocado con mucha preocupación esto? Porque las unidades educativas del sistema fiscal dedicaban, ¿no? Los maestros sobre todo para trabajar en horarios alternos. Y ahí es donde teníamos ciertas dificultades, ¿no? Porque no hay que olvidarse que, bueno, también tenemos maestros, ¿no? Que trabajan en horarios alternos en colegios privados, entonces ahí teníamos ciertas dificultades, ¿no? Porque los maestros no podían atender a los estudiantes. Ahora, referente a lo que indica la Educa Innova, sí, pues era un evento para que presenten los maestros, ¿no? Sus experiencias, puedan socializar a nivel nacional. Eh, bueno, de acuerdo a lo que hemos acordado, esto es voluntario, siempre ha sido voluntario la participación en estos eventos. Sí, pero ¿en qué han quedado? Se realiza el Educa Innova, ya se eliminan los Juegos Plurinacionales, se eliminan las Olimpiadas Científicas. Ahora, ¿en el Educa Innova se elimina? ¿No se elimina? ¿Qué han acordado? Hemos acordado que va a continuar, pero va a ser voluntario, no con carácter obligatorio, porque lamentablemente los años anteriores eran obligatorios, ¿no? Claro, y les servía de alguna manera a los profesores, ¿no? Les daban una certificación a Sí. todos aquellos que obtenían en sus lugares. Bueno, entonces, estas son, digamos, un poco
las malas noticias, ¿no? Porque yo reitero, en el caso específico de las Olimpiadas Científicas Estudiantiles, no dejaban de ser un incentivo para que los estudiantes puedan prepararse de mejor manera. Ahora, obviamente no se va a llamar una Olimpiada Científica para hacer una evaluación de las cuatro operaciones básicas, sumas, resta, división y multiplicación. Eso es absurdo. Se supone de que las Olimpiadas Científicas tenían que ser a un nivel mayor, como suelen realizarse estos eventos a nivel internacional. Pero bueno, el tema ha sido en que los profesores no disponen del tiempo necesario extra aula para poder nivelar los conocimientos de los estudiantes y permitir de que ellos puedan formar parte de estas Olimpiadas. Ese fue el motivo, entiendo, lo que usted nos está diciendo, por el cual se suspenden las Olimpiadas Científicas Estudiantiles del Sistema Educativo Nacional. Bueno, creo que se me está malentendiendo. Lo que le he indicado es que los contenidos deben ser actualizados, mejorados, que se tienen, los contenidos que se tienen actualmente en la malla curricular, y deben responder a esos contenidos que exige estas Olimpiadas científicas. O sea, es decir, que debe tener absoluta relación y coherencia con las Olimpiadas científicas, ¿no? O con las convocatorias que emiten las universidades, de manera que los estudiantes no tengan que estar preparando de manera extra, ¿no? Sino queremos que el sistema educativo responda a estas exigencias que tienen las universidades. Bueno, yo creo que está más claro, pero se desaparecen las Olimpiadas Científicas Estudiantiles, desaparece el Educa Innova, que no se sabe a ciencia cierta, los Juegos Plurinacionales ya desaparecieron porque creo que se debió a falta de presupuesto. Ahora, en el caso específico de motivación, porque estas actividades, usted también bien sabe como dirigente nacional, generaban una expectativa entre muchos de estos estudiantes. De hecho, muchos de estos estudiantes, y podemos citar nombres, nosotros acá los hemos entrevistado, a partir de estos juegos, de estas olimpiadas científicas estudiantiles, les ha permitido, ¿no es cierto?, participar de otros eventos nacionales o de otros eventos incluso latinoamericanos, como las Sí. Olimpiadas Matemáticas del Cono Sur, por ejemplo, las Olimpiadas Matemáticas de Canguro, etcétera. Esos eventos, por ejemplo, de alguna manera se los motivaba, pero bueno, así están las cosas. No sé cuánto esto llegue a favorecer o desfavorecer hacia los estudiantes para mejorar la calidad educativa. Son muy pocos elementos, o cuál es su criterio de usted, licenciada, son muy pocos los elementos en esta resolución que realmente coadyuven, digamos, a sentar las bases para mejorar la calidad educativa. Son más de carácter administrativo, más de carácter de gestión, o cuál es su punto de vista. Sí, es lo que yo le manifestaba al inicio, ¿no? Que resolución 01 es más un instrumento técnico administrativo, que no va a tocar el fondo, ¿no? De la transformación de la educación. Nosotros queríamos o habíamos exigido que inicialmente se pueda trabajar sobre dos aspectos fundamentales que son dentro de la educación: el tema de la currícula y el sistema de evaluación, que es fundamental, ¿no? Sin embargo, el Ministerio de Educación le ha puesto mayor énfasis a la resolución 01, ¿no? Lo que sí nosotros ponderamos y ojalá se pueda lograr es la desburocratización de la educación, es decir, dejar de tanto papeleo, porque a los maestros, sin ser administrativos, lamentablemente, estos años les han recargado con mucho trabajo administrativo, informes de todo tipo, y es algo que hemos pedido que se elimine, que les dejen trabajar a los maestros en el aula, que les dejen dedicarse al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y puedan concluir el desarrollo curricular de los contenidos que están programados para cada gestión. Ujú. Entonces, lo que queda por estos meses, por lo menos nosotros vamos a exigir es la evaluación integral de todo el sistema educativo, donde todos podamos participar de este sistema de evaluación integral y además podamos conocer los resultados que arroje este proceso de evaluación, y seguramente esos resultados nos van a permitir establecer la nueva línea de trabajo a nivel nacional en el campo educativo, ¿no? Ahora, otra de las recomendaciones está el caso específico del celular,
no ve que no ha generado polémica, pero en todo caso ya estaba de todas maneras, ya estaba, digamos, de alguna manera en varios establecimientos educativos prohibido que estén en las clases. Hay algunas recomendaciones del OPSE que me parece importante plantearlas a usted para conocer su punto de vista. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la lectura de comprensión, que es otro de los déficits que tiene, ¿no es cierto?, el sistema educativo nacional? Y de pronto se ha dicho, y lo ha dicho también el propio director ejecutivo del OPSEP, actualmente todavía está Giovanni Samanamut, él dice que no se puede, ¿no es cierto?, el problema de la motivación para la lectura en papel, en el libro, ¿no? De pronto tiene su origen, digamos, en que el propio profesor no siempre está leyendo, y él decía de que cuando menos un profesor debería estar leyendo un libro cada mes. ¿Cuál es su punto de vista de usted? No podemos pedir, en otras palabras, los estudiantes que enseñen cosas que a los mismos profesores no les agrada, como es el caso de la lectura. Y usted debe conocerlo, ha dicho públicamente. ¿Cuál es el criterio que usted tiene, profesora? Hay elementos que hay que considerar, ¿no? Para este aspecto. Lamentablemente, desde el Ministerio de Educación se ha hecho pues, experimentos, cambiando métodos de enseñanza año tras año, cuando más bien debería utilizarse esos métodos de enseñanza durante un lapso de 5 o 6 años para ver los resultados. Pero eso no ha ocurrido. Lamentablemente, educación se ha vuelto en un espacio de experimento anteriormente, ¿no? Una situación que nosotros también hemos criticado, hemos rechazado, ¿no? Y es eso lo que no ha permitido, ¿no? Desarrollar estas habilidades de lectoescritura en el nivel primario, ¿no? Y esa, y esa problemática se ha arrastrado también en secundaria. El otro aspecto es evidente, ¿no? Que los celulares, las redes sociales, los TikToks que hacen, hablando esto en secundaria, ¿no? Y también en primaria, los papás les dan el celular a los niños y los estudiantes están más en el celular, ¿no? En vez de desarrollar estas habilidades que sí o sí se desarrollan, ¿no? Leyendo, escribiendo, ¿no? Nosotros hemos solicitado y apoyamos, ¿no? Ese enfoque porque países desarrollados como Francia, podríamos señalar, están volviendo, ¿no? A agarrar el libro, a prohibir los celulares y nuestro país con mayor razón, ¿no? Es urgente estas medidas, prohibir el celular en el aula porque necesitamos cultivar, a desarrollar estas habilidades tan necesarias para poder comprender, ¿no? Diferentes contenidos y además resolver diferentes problemas que se les plantean, ¿no? Por ejemplo, en el área de matemáticas y otras áreas. Ujú. Pero en el caso específico de la recomendación o de la observación que hacía el OPSE, ¿cómo ve? ¿Cómo hacemos el tema de la o de la formación continua? Se dice de que en cuanto a las estadísticas, los profesores leen muy poco, profesora, y por tanto, obviamente, no motivan algo, no pueden contagiar el entusiasmo por la lectura a sus alumnos porque no es algo que a ellos les también practiquen, por decirlo de esa manera. ¿Qué opinas respecto a ese tema? Ah, yo no podría aseverar afirmaciones subjetivas porque el licenciado Samanamut lo ha hecho de manera subjetiva. De hecho, más bien la OPSE debería ya implementar un sistema de evaluación e incluso para los docentes. Por eso decíamos hace rato, es necesario evaluar de manera integral para saber a ciencia cierta cómo estamos los maestros, si estamos preparados o no, los estudiantes, ¿no? Los padres de familia, cómo estamos actualmente, si estamos ayudando a nuestros hijos, ¿no? Las instituciones, ¿no? Cómo estamos contribuyendo a educación. Entonces, yo no podría ligeramente decir los maestros no leen, ¿no? Yo por lo menos entiendo que donde nos hemos formado nos han enseñado a prepararnos constantemente, a leer constantemente y capacitarnos de manera continua. Ujú. Sí, bueno, esta es la otra cara, digamos, de la resolución 001 quebrado 2026.
Es decir, se han suprimido varias de las actividades que se las hacía y que de pronto también fue cobrando terreno, hasta fue, yo diría, apropiándose también la propia población estudiantil respecto a estas actividades, como los Juegos Plurinacionales. Se quitan, digamos, esos informes burocráticos que evidentemente era así, muchas exigencias innecesarias, informes que finalmente tampoco eran leídos por las autoridades, hacia los profesores, hacia los directores de unidades educativas y de alguna manera, digamos, parecería, tengo una impresión, profesora, y yo quiero con esto despedirnos de nuestra programación, parecería que son más reivindicaciones del sector del magisterio las que se han plasmado en la resolución 001 quebrado 2026, más allá de contemplar otros aspectos que hacían también al fondo o cuando menos de sentar las bases de la calidad para mejorar la calidad educativa en el país. Bueno, son más elementos administrativos, no son reivindicativos porque lamentablemente el tema reivindicativo en concreto, o nosotros, ¿qué cosa reivindicamos? La deuda histórica que tiene el Estado con educación. ¿A qué aspectos? Déficit histórico que es gigante, lamentablemente, ni el gobierno del MAS, pese a los excedentes que ha habido, no ha sabido resolver. Tenemos una deuda histórica del déficit histórico alto. El requerimiento de ítems de nueva creación, todos los años se necesitan por crecimiento vegetativo 6.000 ítems de nueva creación y el Estado siempre ha asignado 2.000 ítems y esos 4.000 ítems engrosan el déficit histórico de cada año, Para esta ¿no? gestión, Entonces, ¿cuánto se ha previsto de creación de ítems, profesora? según tenemos entendido, está por los 6.300 ¿Perdón? ítems de nueva creación, 6.300 ítems de nueva creación. Esperamos que este gobierno pueda responder, ¿no? Porque esa es la necesidad que se tiene es real por crecimiento vegetativo, ¿no? Y el otro aspecto que lo hemos ido peleando, hemos exigido, son la asignación de 100 horas a las maestras, maestros de nivel inicial. Lamentablemente, el sector urbano ha estado trabajando estos años 100 horas según el plan de estudios y el Estado les remunera de 88 horas. Es decir, hay un déficit histórico de 12 horas que los maestros trabajan de manera gratuita, ¿no? Entonces, esperemos que este año el Estado responda y pueda pues pagar desde lo que trabajan y peor aún en esta crisis que es urgente, ¿no? Y para finalizar, profesora, se ha dicho ya y se tienen los informes correspondientes, aproximadamente el 30% de los, no sé si me falla la memoria, más de 160.000, 165.000 profesores a nivel nacional, están sobrepasando los años de jubilación y esto lo podemos ver nosotros acá también en varias unidades educativas, profesores que están ya muy entraditos en años y que tienen incluso algunas dificultades ya de locomoción incluso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición finalmente? ¿Esto repercute favorable, desfavorablemente para la calidad educativa? ¿Qué piensa el magisterio respecto a este tema? Hay un elemento ahí central, ¿no? Lamentablemente tenemos una ley de la 065 que es del sistema de jubilación. De acuerdo a esta normativa, todos los maestros nos jubilamos con un 70% del salario, ¿no? A ver, tomando en cuenta los maestros que trabajan 35 años de servicio en un momento donde ya uno es mayor y que te jubiles con un salario mínimo, porque no solamente es eso, ¿no? Sino se contabiliza, se calcula los 35 años de servicio y depende en qué categoría estás, ¿no? Uh -huh. Entonces, los maestros no es que no quieran jubilarse, no se jubilan porque es cuando más tienen necesidad de asistir a un centro médico, que es lo que más problemas tiene, ¿no? Y tenemos un sistema de salud lamentablemente desastroso. Hemos nosotros exigido que se pueda mejorar el sistema de salud que se tiene en la Caja Nacional de Salud, pero las mejoras son mínimas, ¿no? Esperamos que con este gobierno se vaya cambiando esa realidad, ¿no? Entonces,
hay explicación por qué los maestros no se están jubilando, ¿no? Y esa es la explicación, ¿no? La jubilación con la que se tienen que retirar, ¿no? El porcentaje que les asigna ahora la gestora, ¿no? Y contradictoriamente vemos una gestora que presta nuestra plata y a un interés mínimo. O sea, hay elementos que discutir que son de fondo, ¿no? Y ese es el aspecto por el que muchos no están recurriendo a la jubilación. Bien. Gracias, profesora, por su tiempo, por sus puntos de vista. Será pues esto una próxima oportunidad.